Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un elemento que está estrechamente ligado con la escritura, ¿sí? Y su primera aparición comercial, se podría decir, fue en Europa en 1942. Hay algo importante aquí, el antecedente, que es igual de importante, viene siendo esta versión, pero en fuente, ¿sí? De la cual se podrá hablar en otro video. Pero entonces, fue un húngaro naturalizado argentino, Ladislao Biro, y su hermano, George Biro, un químico, quienes prácticamente fueron las personas que crearon este elemento. Aunque también se menciona de una persona antes que ellos, un tal John Lode, en 1880, quien fue quien hizo la primer patente de un objeto que venía siendo prácticamente esto. Pero en el video nos vamos a enfocar en Ladislao, ya que pues su historia es bastante interesante. Sí, entonces comenzamos. Él quería hacer una patente de un prototipo de este elemento, ¿sí? Nada más que la dificultad, sí, para ese entonces, era que no tenía los medios para hacer una esfera metálica demasiado pequeña, ¿sí? Que vendría a ser la punta de esta cosa, ¿sí? Entonces, la patente de prototipo que les acabo de mencionar fue en Hungría y Francia en el año 1938, sin embargo, no se comercializó, ¿sí? Entonces, fue gracias a que conoció a Agustín Pedro Justo, el expresidente argentino, que estuvo en ese cargo desde 1932 hasta 1938, que fue como se pudo ir desarrollando más a profundidad esta idea. ¿Sí? Después de este fortuito encuentro, se fueron realizando diferentes prototipos, se resolvieron sus problemas de visa, tiene que ver bastante aquí lo que es los eventos de la Segunda Guerra Mundial y también un tal Juan Jorge Meine, ¿sí? Entonces, en Buenos Aires, el 10 de junio de 1943 es donde se produce una nueva patente, ¿sí? Y es aquí donde gracias a Juan Jorge Meine y a Ladislao Viro que se le va conociendo coloquialmente como virome, ¿sí? De las cuatro letras de viro y las primeras dos letras de Maine, ¿sí? Entonces, al principio, cuando se empezó a comercializar este objeto, se pensaba que era muy barato como para hacer algo de verdad, como para hacer un objeto de seriedad. Y es aquí en donde me permito leer un fragmento de lo que se supone que fue una de las últimas entrevistas o la última entrevista que Ladislao Viro dio. Y él hace este comentario. Mi juguete dejó 36 millones de dólares en el Tesoro argentino, dinero que el país ganó vendiendo productos no de la tierra, sino del cerebro. Sí. Entonces aquí vamos viendo un pensamiento pues bastante interesante del mismo creador de este elemento, sí, de Ladislao Viro, de cómo es que prácticamente el elemento más importante o más pues de valor que hubo en algún punto de su natal Argentina, pues vino a ser una idea, sí, no tanto un producto extraído directamente de la tierra, sino una idea en la que después de ser trabajada y después de varios acontecimientos, pues se pudo formalizar en este objeto del cual se trata este video. Ya después, gracias a que se fueron licenciando estos distintos objetos, aparecen empresas como Eversharp. Más adelante Parker Pen Company adquiere Eversharp. Sí, ya pues este se vuelve una sola. Un tal Marcel Vic o Vic, que fue un involucrado con Viro muy al principio de Francia, va haciendo lo que es esta marca mundialmente conocida como Vic. Un tal Franz Sich, que fue quien creó una tinta o una fórmula de tinta pues que revolucionó el mercado de estos elementos, produce lo que es la marca conocida como Papermate. Y ya para finalizar tenemos a un tal Francisco Barceloni, que en conjunto con Viro, de nuevo, Ladislao Viro, crean o se va creando esta marca que se conoce como Silva Pen. ¿Sí? Todos estos elementos, todas estas uniones y demás se tratan del mismo elemento que conocemos hoy en día como la pluma. Entonces, la forma. Pues la forma de la pluma es principalmente alargada, sí, muy parecido a la de un pues bolígrafo,
plumón, marcador, marcatexto, lápiz, lapicero y pues incluso pincel. Cualquier elemento que se haya estado utilizando durante los últimos siglos para pintar, escribir o transmitir una idea. Entonces, ¿cuál es un elemento muy importante de la pluma o lo que se le conocerá como bolígrafo también? Es prácticamente esa parte del bolígrafo, las primeras cuatro letras, el boli. ¿Por qué? Por la pequeña bola o esfera metálica que está al principio, que es lo que permite la escritura. ¿Sí? Este pequeño elemento metálico es lo que permite que la tinta corra de una manera fluida y constante. ¿Sí? Entonces aquí nos vamos a una de las partes, pues, o más bien a las partes generales de la pluma. Se tiene lo que es la esfera o bola, tubo o carga, armazón, y dentro del armazón se tienen otras dos partes, que son base y tapón. ¿Sí? Varias plumas ya, como se podrán imaginar o como podrán recordar, tienen incluso algunos mecanismos retráctiles, sí, pero ya esto fue siendo parte de las mejoras o de la innovación que se le fue realizando a la pluma. Sí, de una manera más específica también hay plumas que tienen otras partes, sí, pero esto ya se va haciendo, se va estrechando, vaya, el grupo de plumas o de marcas que lo poseen. Y estas son el pulsador, que viene siendo lo de mecanismos retráctiles, el clip y el puntero. Dentro de lo mismo se vuelve a hacer un poco más estrecho nuestro canal de visión y tenemos lo que es mango antideslizante y la marca inscrita. ¿Qué viene siendo de lo más importante de lo que define en sí a una pluma o un bolígrafo? Pues los puntos, ¿sí? Que es una de las tantas características en las cuales se dividen las plumas. Entonces, aquí los puntos se conocen de tres distintos, que son el fino, el mediano y el diamante, ¿sí? Y ya que estamos hablando de los puntos, que es uno de los o una de las características que definen a las plumas, las otras características son, aparte de la punta, la vida útil, mecanismo de apertura y material del que están hechos, sí, muy importante. Y obviamente el protagonista invisible o el que siempre se deja a un lado en este tipo de elementos, que es la tinta, sí. Más allá de la esfera metálica tiene esa forma o esa función simplemente para servir en primer lugar a lo que es la tinta de las plumas, sí. Entonces, seguimos con lo que es el material. Principalmente esa pequeña bola de metal ha sido hecha con acero o wolframio, ¿sí? Y ya lo que es el resto de los elementos que componen la pluma, pues se tiene lo que es la tinta, ¿sí? Distintos tipos de, pues, elementos plásticos, aunque no se profundizará tanto en ello, que tienen distintos tipos de tinte, ¿sí? De varios colores. Y ya lo que es, pues, el cuerpo, la punta, la base y todo lo demás, vienen a ser de materiales como plástico, bioplástico, metal y distintas aleaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia de un elemento así? Pues principalmente que ya es un elemento bastante común y comercializado además. Por ejemplo, algunas marcas conocidas podrían ser Bic, Pelican, Parker, Schaefer y Montblanc, ¿sí? Dentro de todas las demás que deben de existir, ¿sí? Comercializadoras o marcas de plumas. Y otro elemento muy importante, que ya se ha repetido con otros objetos, es la diversidad de su nombre o las maneras en las que se pueden referir a ellos. Por ejemplo, tenemos también, aparte de pluma, lo que ya estuve mencionando como bolígrafo y también esferográfica, virome, lapicerito, lapicera, lápiz tinta y pluma atómica, ¿sí? Específicamente lapicera, lapicerito y virome, según lo que encontré, es así como se conoce específicamente en Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿sí? También tenemos la versión de Viros, que es así como se le conoce en Australia y Nueva Zelanda, obviamente con cambios de pronunciación, aunque también han aparecido muchas otras varias versiones. Por ejemplo, tenemos lo que es lápiz pasta, puntabola, boli, plumero, caneta y caneta esferográfica. ¿Sí? Todo esto dependiendo de la región
de habla hispana en donde nos encontremos. Aquí hay que destacar un punto bastante importante que creo que probablemente se hayan de haber dado cuenta, que es que en Australia y Nueva Zelanda se conoce como virus, y una de las maneras en las que se conoce en Argentina, Paraguay y Uruguay es virome, ¿sí? Entonces, aquí esto es muy importante porque viene siendo el inicio o parte de el origen de este elemento que se dio pues ya en 1900, bueno, aproximadamente en 1943, el 10 de junio, gracias a la unión de esfuerzos entre Ladislao Viro y Juan Jorge Meine. Entonces es curioso ver cómo es que aún hoy en día se le conoce de esta manera, Viro, Viros o Virome, siendo que es pues en honor a los inventores de este elemento. ¿Qué más se puede decir de esta cosa? Pues prácticamente que es un instrumento universal, tanto así como el lápiz. Obviamente hay muchas diferencias entre lápiz y pluma, pero su invención fue para lo mismo, sí, para escribir y para poder pues anotar distintos datos y conocimientos y prácticamente cualquier cosa que quiera escribir el usuario, sí. Entonces, aparte de todo esto, ha sido un medio de arte bastante versátil, ¿sí? Lo de la pluma ya se puede decir, entre comillas, que se aleja un poco de lo que es el lápiz y se acerca un poco más a lo que es la expresión gráfica, ¿sí? Ya entiéndase con lo que son marcadores o distintos tipos de ilustración, ¿sí? Entonces ya como que este viene siendo el punto medio en donde se puede usar para lo que es escritura común, pero también para dar ciertos tipos de calidad, grosor de línea, intensidad del color, entre otras cosas. Y aparte de todo esto, la esfera metálica de la cual se estaba hablando mucho, que es pues una de las partes angulares o la parte angular de todo el concepto de la pluma, la que conocemos contemporáneamente. Este tipo de tecnología se utilizó también para lo que son los antitranspirantes, ¿sí? O los desodorantes que usan lo que es la bolita, ¿sí? Lo que se le conoce como la bolita, o ya más coloquialmente como lo que es el roll-on, ¿sí? Entonces, esta tecnología que principalmente se usó para lo que son las plumas, se terminó reutilizando en lo que son desodorantes, ¿sí? Algo que ya vimos también en lo que es el pegamento en barra y los lápices labiales, ¿sí? Algo muy parecido pasó ahí. Entonces, ¿qué más se puede decir de la pluma? Pues que es bastante importante esta frase que les menciono al principio, que dice Ladislao Viro, acerca de cómo es que prácticamente un poco de el ingenio o gracias a la suma de las experiencias que había tenido fue lo que terminó dándole tanto valor a su país o pues tanto dinero de cierta manera a su país en vez de algo que venía directamente de la tierra. Sí, esto viene siendo como de cierta manera una analogía más de cómo es que hay que trabajar inteligente y no duro. Por este video es todo, nos vemos luego.